Bien, estamos ya en el tercer cierre del poder de los nombres de Jesús, es lo que venimos estudiando en la serie, donde en cada uno de los grupos, como vimos nuestras hermanas que compartieron acá, del grupo de acá del barrio Santa Ana, y con los otros 15 grupos que venimos trabajando ya hace un largo tiempo, venimos trabajando ahora esta serie, el poder de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. El título de hoy se llama Crecer adentro, brillar afuera, ¿no? Nosotros no podemos decir o hacer nada que nosotros no tengamos primero acá internalizado como hijos de Dios, ¿no? Tenemos que tener una experiencia. Por eso hablamos de tener esta relación con Jesús, no solamente de un conocimiento, no de simplemente o de leer, sino de tener esa relación profunda con Jesús a través del poder de su Espíritu Santo. Es el que vamos nosotros ahora a poder mostrarle a los demás cómo el Señor nos ha cambiado y quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Tenemos una nueva identidad. Pero para que nosotros podamos crecer, ¿no es cierto?, de adentro hacia afuera, necesitamos rodearnos de determinadas personas y por supuesto tienen que ser las indicadas, ¿no? Por eso decimos que la iglesia no son las cuatro paredes, sino ¿quién es la iglesia? Nosotros. Y somos una comunidad en Cristo. Entonces, si estás aquí en este lugar, estás en el mejor lugar. Porque estás con la comunidad de aquellos que somos creyentes y hemos decidido seguir a Jesús. Acá compartimos, no en base a nuestra propia experiencia, sino a la experiencia que hemos tenido en Cristo y cómo Él nos va desarrollando y vamos creciendo en su camino. Vemos el amor del Señor y por eso que nosotros compartimos de ese amor. No es que algo que nos nace a nosotros, porque parece que desde que nacemos, ¿no?, en pecado, nacemos con un egoísmo, ¿no? Pero se va transformando esto y va cambiando nuestra vida y ahora no somos egoístas, sino que ayudamos a otros, bendecimos. ¿Para qué? Para que ellos también puedan crecer y madurar en su fe. Damos contención, como lo vimos recién, en cada uno de los grupos y los diferentes ministerios, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús también nos contuvo a nosotros. Estábamos perdidos y a través de su gran amor, ahora somos ¿qué? Hijos, somos familia, ¿no? Y estamos en esta comunidad de fe. Nos capacita y hay esperanza, ¿no?, en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la esperanza? Es que un día vamos a partir de este lugar, pero vamos a estar ¿con quién? Con Jesús, ¿no? Así que por eso siempre les digo a los hermanos, acostumbrate al que tenés al lado porque es el que vas a tener siempre en la vida eterna, ¿no? Así que llévate bien, tenés que llevarte bien con el que tenés al lado, ¿no? Porque Él lo vamos a tener por toda la eternidad ahí con Jesús. Pero bien, para crecer, ¿no?, de esta manera, tenemos, y lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a estudiar es en base a nuestro mayor y mejor ejemplo. ¿Quién es? Jesucristo. Y en Lucas 2:46 dice lo siguiente, que por fin, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿No? Estamos hablando acá de Jesús. ¿Sabe cuántos años tenía en este momento cuando se dijo esta palabra? Tenía 12 años. Y miren la importancia, ¿no?, de cuando estamos creciendo bien con una comunidad de fe. Sus padres dicen que iban todos los años al templo, ¿no? Era por costumbre llevar todos los años, no solamente ellos, sino con la comunidad donde ellos estaban, para presentar ofrendas y dar gracias a Dios por lo que Él estaba haciendo ahí en Israel, ¿no? Y en todo ese grupito iba ¿quién? Jesús, ¿no? Iban los papás de Él y iba Jesús ahí. Estaba ahí José y estaba María, ¿no? Estaba en un buen grupo, donde lo estaban motivando y ayudándolo a crecer en su vida espiritual. Entonces, subraya esta palabra, si la tiene ahí en su hojita, que al cabo de 3 días dice, ¿lo encontraron dónde? Lo encontraron en el templo. Subráyelo ahí, téngalo. Lo encontraron en el templo.
Entonces el primer punto para desarrollar es ambientes favorables forman personas saludables. Ambientes favorables forman personas saludables. Y lo vemos, ¿no? Desde el comienzo. De cuando uno es bebé y pequeñito, ¿no? Esos primeros meses, ¿de quién necesita más el bebé? ¿De la mamá o del papá? De las mamás, ¿no? ¿Por qué? Necesitan esa lactancia, ¿no? Que solamente la brinda, ¿qué? Estando ahí pegadito a la teta, ¿no? Y que ya la mamá no pasa solamente a ser la mamá, sino es una teta nomás para ellos, ¿no? Están succionando ahí todo el tiempo. Pero esa es la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están todos los elementos nutritivos que el bebé necesita. Están ahí. Hay sustancias que protegen contra las infecciones y las alergias. Miren la importancia de la lactancia, ¿no? Ahí en esos primeros meses de vida para el bebé. Ahora, nosotros esto lo podemos trasladar a nivel espiritual, ¿no? Donde nosotros, en esa comunidad de fe donde nos encontramos, tenemos que ir tomando aquellos principios e ir creciendo como bebés espiritual que somos cuando apenas llegamos a la iglesia, ¿no? Entonces necesitamos eso. ¿Para qué? Para protección contra el mundo que hemos abandonado ahora que no hemos posicionado en Cristo Jesús. Estamos tomando una nueva identidad, pero aún seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza, ¿no? Esto es este proceso de santificación ahora y regeneración por medio de Jesús. Aquellos papás que fomentan la educación, no sé si les ha pasado un ambiente saludable dentro de la familia donde ya llegan al jardín, ¿no? O ya al primer grado leyendo. ¿Han encontrado chicos así? ¿Por qué? Porque en su casa se promovió esto, la buena educación. Entonces, les dan, ¿no? A través de canciones, les enseñan las letras, están con ellos, ¿no? Para que ellos puedan ir ya conociendo los números. Entonces, vemos un montón de pequeños que ya entrando al colegio ya saben leer y saben escribir algunos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se posicionan ellos? Sobre el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque se fue consolidando en un hogar saludable. Pero también tenemos ambientes que no son muy favorables. Hay ambientes que son muy tóxicos, que son muy nocivos. ¿Y qué pasa? Forman otro tipo de chicos o de personas, ¿no? Hace ya varios años mi papá tuvo su primer infarto y recuerdo que lo fuimos y bueno, corrimos todo, ¿no? Para llevarlos ahí al Hospital Central. Mi papá fue una persona fumadora. Desde los 13 años él fumaba, de edad muy pequeño. Entonces él tenía ya casi en ese momento unos 50 años, entonces llevaba más de 30 años fumando. Imagínense cómo estaban esos pulmones, ¿no? Y entonces eso lo llevó a su primer infarto. Estuvimos todos ahí, pues gracias a Dios en ese momento, ¿no? Toda la familia salió y estuvimos ahí. Pero algo que nos dimos cuenta, cuando él se empezó a mejorar, y recuerdo esto patente porque estaba con él, llega el tiempo de visita. ¿Vieron que hay un horario de visita? ¿No? Yo estaba junto con él, que lo estaba cuidando. Él estaba con su sachecito ahí, ¿no? El suero conectadito, ¿no? Y él estaba ahí. No me olvido más de esto, porque yo estaba al lado de la cama y estábamos ahí, los dos charlando, y cae uno de sus amigos. Entre comillas le digo yo, amigos, ¿no? E hizo esto el amigo, ni siquiera entró a la habitación, me vio a mí y le hizo, ¿vieron el famoso cabezazo que hacían antes cuando sacaban a bailar a las chicas en los años 80? ¿No? Y yo digo, ¿qué pasó acá? Y mi papá ahí nomás se agarró así, ¿no? En el suero, lo puso en el fierrito con rueditas y salió. Y yo me quedé, digo, ¿qué pasó? Entonces cuando lo veo que él sale rapidito, ¿no? Y yo voy atrás, veo que van por un saloncito, por un corredor y llegan al saloncito y veo que le pasan un cigarrillo. Y yo me acuerdo que en ese momento, en un mover del espíritu, me enceguecí, ¿no? Y me fui corriendo detrás, ahí llegando a donde estaban los amigos,
y la verdad que estaba enfurecido. Les dije, ustedes no pueden, ustedes no son amigos, ¿no? Y me estaban agarrando así entre 2 o 3, ¿no? Hay lugares que son nocivos para las personas. Hay ambientes que nosotros no podemos entrar en esos lugares porque nos afectan. No, pero es una probadita, pastor, ahí un cigarrito de vez en cuando y ya quedaste prendido ahí. No, pero un poquitito de esto y cuando le damos eso ya empezamos a formar algo en nosotros y ese ambiente ya nos impactó y ya lo tenemos y no nos podemos despegar. El clavo de ataúd de mi papá fue el cigarrillo. Porque no pudo abandonar ese hábito. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en qué ambientes, ¿no?, nos estamos moviendo. Es más, ahora vuelvo a lo de los chicos, ¿no? Si el ambiente no es muy favorable para ellos en casa, ¿qué hacen con los más pequeños? No, molesta todo el tiempo. Toma, nene, toma el celular, le ponemos una película que vea ahí, ¿no? Como para desentendernos. Toma, va, sí, que no llore más. Pero no pasamos tiempo con ellos y que podríamos usar esa herramienta. No es el problema del celular, es el tema del uso del celular. ¿Me entiende? Es el problema del uso. No es el celular en sí, sino es la persona en cómo lo realiza. En Proverbios capítulo 14, versículo 1 nos dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Pero qué? La necia, ¿qué pasa? La derriba, ¿no? Estos son los ambientes desfavorables. No hay sabiduría de Dios, no hay guía espiritual, no hay un momento donde nos apartamos como familia a buscar al Señor. Son familias, ¿no?, que le estamos permitiendo ser más necios que ser más sabios. Y después vienen los problemas y las situaciones y no sabemos después cómo salir, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos provocado un ambiente favorable. Entonces por ahí nos encontramos, ¿no? Pastor, me aparté y es el peor error que han cometido. Eso lo he visto tantas veces, personas que se acercan, ¿no? Pastor, me aparté de Dios. Dejé de congregarme, me empecé a ir a otros lados, empecé a buscar y después reconocen, es el peor error que he cometido. Pero no solamente eso, dice, me he metido en ambientes tan nocivos que ahora no sé cómo salir de ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ahora pensar y reflexionar es, ¿cómo nos encontramos ahora? ¿Estamos en ambientes favorables? ¿Estamos haciendo que sea nuestra familia un ambiente favorable? ¿O tal vez lo estamos contaminando y estamos siendo nocivos ahí en nuestro hogar? Con el tema de la educación, ¿ustedes conocen lo que es el GEM? Levantá la mano el que conoce lo que es el GEM. Bien, bájalo. El GEM es donde, ¿qué colocan en el GEM? Todas las notas, ahí me sopla mi esposa porque ella es directora del colegio, ¿no? Las inasistencias, está todo ahí en el GEM, ¿no? Y después nos encontramos con papá a fin de año, ¿no? Que el nene, ¿no?, el angelito de la casa de mamá y de papá, se lleva 8 materias. Y tenemos que salir rajando a buscarle la profesora porque el nene no quiso estudiar en todo el año. O la nena, ¿no? Tenemos un problema porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Es porque no hay acompañamiento. No acompañamos ¿para qué? ¿Qué es lo que es un jovencito? Un adolescente. Adolece de ciertas cosas, adolece de hábitos, adolece de la disciplina que nosotros tenemos que generarla en ellos, ayudándolo a crear esos determinados hábitos, tanto en la educación o en cualquier área de su vida, ¿no? Saben que ustedes, esto es una estadística, el 90% de los fracasos escolares es por la falta de acompañamiento. Vieron que a veces decimos, ¿no? Mira, yo hasta acá llego, ¿no? Es como que ya si me traes este tipo de cuentas, ya no te puedo ayudar. No,
el que estar con él y acompañarlo y guiarlo es de suma importancia. El 90% del fracaso de muchos de los chicos es porque no los acompañan sus papás. Pastor, pero mi hijo ya tiene 30 años ya. ¿No? Lo tendría que haber corrido hace rato de su casa. Eso es otro tema, que se ponga a laburar. Pero acá vemos que hay lugares que nos, en vez de ser de bendición, lo estamos convirtiendo en lugares de fracasos y después de frustración en cada una de sus vidas. Entonces tenemos que crear ciertas rutinas, ¿no? Donde, como lo realizaban los papás de ahí de Jesús, la rutina de ellos era que tenían que ir y congregarse. Tenían que llevar a su familia, ¿no?, a los pies del Señor. Esa rutina y ese acompañamiento fue lo que llevó a Jesús a estar en ese lugar. ¿Qué es lo que subrayamos al principio? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Lo estaban ubicando en un lugar que iba a ser favorable para su vida. Como lo veíamos acá, en los adolescentes, tenemos también de los matrimonios que venimos trabajando. Hay un montón de otros ministerios que vienen, pero no los podemos tener todos acá en la mañana, si no nos íbamos a las 3 de la tarde. Pero tratamos de cubrir, ¿no?, y de trabajar con cada uno de las diferentes áreas, de los diferentes hermanos, hermanas, para poder ayudarlos y que sean de bendición para ellos. Entonces, necesitamos nosotros aprender de consejos sabios para la vida. Como les decía recién, nosotros como iglesia hace 11 años venimos gestando cada uno de los ministerios para que sea de bendición para ustedes. Entonces, había una prioridad de la familia. ¿Cuál era? Lo llevó al templo. Lo llevó al templo. ¿Y saben qué, iglesia? Uno invierte en lo que cree que es importante. Uno invierte en lo que cree que es importante. Si no, no invierte, ¿no? Pasatiempo, recursos. Y nosotros lo que venimos haciendo hace más ya de 11 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos produciendo? Nutrición, como esa mamá, como lo hacía al principio con ese bebé, ¿no? ¿Qué hacemos los papás también? Tratamos de que lo llevamos a los deportes, tratamos que tengan inglés. ¿Para qué? Para que ellos estén fortalecidos frente a la vida. Y lo hacemos solamente de esta manera, haciendo inversiones en sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar un chequeo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás creando un ambiente favorable o no? En Proverbios 24, del 4 al 5, nos dice que el conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece el hombre y el conocimiento aumenta su poder. Entonces vemos familias con un ambiente favorable, llenos del Espíritu de Dios, obedientes a cada palabra que van recibiendo. ¿Esto impacta en dónde? En lo natural. No solamente en temas de recursos o cosas en el hogar, sino tener una familia unida, una familia que yo siempre digo esto, entrar a la habitación de tus hijos, cuando entras y verlos que están orando, que su literatura son libros cristianos, de ver que tienen la Biblia, de que tienen tiempos de adoración. Entonces se va gestando. Y dice, la sabiduría va fortaleciéndolo. Y no solamente que la fortaleza, sino que aumenta su ¿qué? Su poder. Lo hablábamos recién. Chicos que han sido favorables en su casa, que le han enseñado la educación de muy pequeños, los posiciona. Siempre están adelantados, mucho más adelantados que los demás. Querida iglesia, entonces depende de nosotros, ¿sí?, dónde nos estamos fortaleciendo o debilitando. Y quiero decirte algo en esta mañana. Si vos sos la iglesia de Cristo, tiene que haber crecimiento. ¿Vos sos de Cristo? Tiene que haber crecimiento. Nosotros no hemos sido, ahora que estamos en este nuevo reino, para estar estancados. Cuando hay estancamiento, hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no está sano. Hay algo que está impactando de manera desfavorable sobre nuestras vidas. Pero si estamos en Cristo, que yo sé que esta iglesia está en Cristo, estamos siendo posicionados por el poder de su Espíritu Santo
¿Para qué? Para ser cabeza y no cola de esta sociedad. Para estar primeros y no por detrás. ¿Por qué? No por nosotros, sino por la sabiduría y porque ahora tengo un hogar en Cristo y que me muevo en un ambiente lleno del Espíritu de Dios y por eso soy de impacto donde me encuentro. Miren la diferencia. De un hogar favorable o desfavorable. Hay necedad, hay malas decisiones cuando sacamos a Jesús, ¿no?, de nuestro hogar, pero cuando lo colocamos y ese es el centro, las cosas cambian para la gloria de Dios. Vamos al pasaje principal que estamos estudiando. ¿Qué acción ahora toma Jesús? Estaban en el templo, ¿no? ¿Y después qué pasó? Dice que sentado ¿en dónde? En el medio. No fue lejos, en un costadito, ¿no? Se puso ¿en dónde? En el medio. Punto número 2, entonces tenés que desarrollar tu crecimiento en el lugar correcto. Desarrolla tu crecimiento en el lugar correcto. Seguramente ha visto por las noticias ahora uno de los casos más relevantes es del muchachito Colapinto. ¿Lo conocen, no? Este muchachito de 21 años, ¿no?, que está corriendo ahí en la Fórmula 1, después no sé cuántos, 20 y pico de años que no teníamos un argentino en la Fórmula 1, pero ¿saben lo que hizo él? Lo ubicaron, ¿no? Lo pusieron en el medio, dijeron, bueno, mira, a los 14 años vieron que tenía una gran capacidad, ¿no?, para correr, y dice que a los 14 años lo dejaron en una escudería para que él fuera creciendo, ¿no? El padre le dijo, mira, yo me tengo que ir a laburar. Sí, tenemos que hacer... ¿Y qué le dijo el pibe? No, yo me quedo acá. Y ahí se puso en el medio porque dice, acá yo sé que a través de estas personas, estos mentores que tengo acá, voy a crecer y voy a avanzar, ¿no? Entonces, cuando él empieza a mejorar, ¿es por qué? ¿Por sí solo? No. Porque se ubicó ¿dónde? En el medio, en el lugar correcto. Usted tiene que ubicarse en el lugar correcto. Jesús se puso en medio de los doctores de la ley. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía que seguir creciendo en la palabra. Dice que él escuchaba y preguntaba. Ya lo vamos a ver más adelante esto. Pero ahí estaba Jesús, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay gente que nunca se sienta en el medio. Siempre se sienta al fondo, ¿no? Es como, no tengo problemas con los que están en el fondo. O sea, por las dudas, ¿vieron? Dice, el pastor tiene en contra de nosotros. No, pero ¿sabés que cuando vos te sentás en el templo tienen un nivel espiritual también? Si querés escuchar realmente o no querés saludar a nadie, ¿viste? Terminó y salen rajando, ¿no? No queremos saber nada con la comunidad. ¿No? Pero a veces pasa que donde nosotros nos ubicamos, muchas veces tiene que ver con el compromiso en el lugar donde estamos. Y hay gente que no quiere compromiso. Entonces, ustedes ven esto en la historia de Jesús. Teníamos personas, los 12 discípulos, ¿no?, que era su grupo más íntimo. Dice la palabra que después estaban los otros que lo seguían ahí, que lo ayudaban en un montón de cosas, que era un grupo más cercano, intermedio, y después estaban las multitudes, más lejos, ¿no?, que lo seguían, como siempre por ahí decimos, por los 5 panes y los 2 peces, a ver si recibo algún milagrito. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia se posicionan este tipo de personas, ¿no?, que no se ubican en el medio, nunca quieren compromiso, nunca quieren más, nunca quieren servir, nunca quieren más de Dios, ¿no? Es como que siempre están ahí a los manotazos. Pero yo creo que en esta iglesia tenemos personas que se posicionan en el medio. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿No? Entonces, hay gente, ¿no?, que se posiciona en el medio, pero mira qué otra cosa hizo Jesús. Dice que se sentó. Se sentó ahí en el medio, ¿no? Y saben que hay gente que nunca se sienta, que vive a las corridas. Vive corriendo, ¿no? Es más, piensan que el sentarse y escuchar la palabra de Dios y ser corregidos por ellos es una pérdida de tiempo. Toca al de al lado y decirle, tenés que parar la pelota, como decimos en la jerga, ¿no? Pará la pelota un poquito, ¿no? Estás todo el día corriendo detrás de las cosas. ¡Pará! ¿No? ¡Pará! En Proverbios 19:2, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra, ¿no? Dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento,
y el que se apresura con los pies peca. Tampoco es bueno para una persona que carecer de conocimiento. Mire, la palabra carecer no es que no tenga conocimiento la persona, sino que necesita un panorama más completo para abordar determinado tema. ¿Sí? No es que sea que no tenés nada, tal vez tenés un poco de sabiduría. El tema es que tenés que ampliar la perspectiva de las cosas. ¿Cómo lo lográs? Donde adquiriendo más conocimiento. Por ejemplo, mi mamá, cuando nos quedamos solitos con ella, eran tres muchachitos, hermosos, uno más que el otro. Yo soy el más lindo, por supuesto. Imagínense, si esta cara es la más linda, imagínense los demás. Pero nos quedamos solitos con mi mamá ahí y ella ya había adquirido conocimiento y se dedicaba a lo que era la ropa. Y trabajó en algunas empresas para hacer, creo que hacía pantalones y algunas cositas más. Después mi mamá me puede corregir, ¿no? Pero, ¿qué hizo ella? Empezó a adquirir más conocimiento, se empezó a preparar. Cuando ella sale de esa empresa, adquirió conocimiento, pero después adquirió más conocimiento preparándose con otras personas en el rubro de lo que era el tema de la ropa. Y no solo, ¿qué es lo que hizo ella? Se diversificó. Compró máquinas, se dedicó, ¿no? Nosotros me acuerdo estando en casa y escuchábamos las máquinas, ¿no? Cosiendo, un montón de cosas, pero no hacía una prenda, y empezó después a producir en masa, ¿no? Y todo el barrio conocía y ella empezó después a vender en diferentes lugares. A lo que yo voy, hermanos, y la iglesia que somos nosotros, no nos ha llamado para que estemos ahí en un lugar poquito, a ver qué hacemos. La iglesia ha sido llamada para impactar de manera próspera donde nos encontramos. Hermanos, si estamos acá, es para que crezcamos. Es para crecer, es para que nosotros podamos producir nos dice la palabra de Dios, seamos sal y luz, que nosotros le mostremos al mundo que Cristo está en nosotros y que hemos sido cambiados, ya no estamos entristecidos, ya no andamos con cara larga, ya no andamos deprimidos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor, y como Cristo es el Señor de nuestra vida, tenemos esperanza, tenemos gratitud, tenemos gozo. ¿Por qué? Porque Él nos acompaña por siempre. Él dijo, confiad en mí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Pero, ahí nos dice, la palabra dice, el afán sin reflexión no es bueno. Entonces no podemos andar las corridas. Tenemos que reflexionar. Y dice, y aquel que se apresura con los pies, ¿qué sucede? Se extravía. Si estamos a full, ¿no? Porque nos estamos llevando mal, tenemos que parar, como decíamos recién, la pelota y reflexionar. Che, nos estamos llevando mal, algo está pasando en casa. ¿Por qué la cosa? Che, mirá, hace un mes que no vamos a la iglesia. ¿No? Che, no estamos abriendo la Biblia en casa. Entonces, por eso les digo, algo empieza a gestarse ahí, ¿no? Y tenemos que chequear. En la traducción lenguaje actual dice, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. Por eso Jesús se sentó. ¿Cuánto tiempo ahí se les perdió según los padres de Jesús? ¿Recuerdan? 3 días. Che, qué malos papás, 3 días. No, llegaron allá, dice que, porque lo que pasa es que iban todos juntos, ¿no? Che, José, ¿y el nene? No sé, pensé que venía con vos, le tenía que haber dicho María, ¿no? Y estaba Jesús ahí sentado con todos, aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando porque se nos arrebata el asado que tenemos ahí en el patio. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Che, la torre se nos está cayendo la torre, algo está pasando, ¿no? Y una de las cosas es que se nos empiezan a caer todas aquellas cosas y se empiezan a derribar muchas veces porque no tenemos a Jesús como el centro y como prioridad de nuestra vida. ¿Cuál es la clave entonces, hermanos? Que Cristo sea el centro
en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que tomar buenas decisiones ahora en Él. Y lo último, vamos al pasaje principal. ¿Qué hacía Jesús? Estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas. Entonces el punto número 3 es: escuche y pregunte de manera correcta. Escuche y pregunte de manera correcta. Estamos en el lugar favorable, ahí está Jesús, ¿no? Entonces tenemos que escuchar y preguntar de manera correcta. Consultando en el lugar que corresponde. Si tenés un problema matrimonial, ¿no? Una de las claves es poder ir al amigo psicólogo. Vieron que tenemos un montón de amigos psicólogos. ¿Les ha pasado a ustedes? Cuando nosotros vamos y le contamos el problema, y él tiene ya la solución para el matrimonio, ¿no? El amigo psicólogo. ¿Tienen algún amigo psicólogo por ahí? Sí, ¿no es cierto? Varios tenemos estos amigos psicólogos, ¿no? Que no se han recibido en ningún lado, sino tienen la experiencia de la vida. ¿Otros dónde consultan? Yo sé que no es acá, ¿no? Yo sé que no es acá, que no todos googlean cuando están enfermos, ¿no? Nos sentimos mal y escribimos, ¿no? Estoy con tales síntomas, y te larga Google, listo, en 2 días te morís. Ya está. ¿Vieron? Te dispara a 200.000 enfermedades más. Entonces ya no estás preocupado por el resfrío, sino estás preocupado por todo lo que se te viene. Te produce ansiedad y estás mal, ¿no? Porque no estamos consultando en el lugar correcto, ¿no? Aquellos que reparan las cosas según el tutorial de... Aquellos que están... Todo es YouTube. Che, hay que arreglar la cocina, ¿no? ¡Pum! La cocina, explotó la media cocina, ¿no? Pero es que YouTube me dijo que tenía que conectar los caños de gas de esta manera. No, llama al gasista, mi amor. A veces los hombres somos así, no queremos... Mi amor, no te preocupes. Dios me dio sabiduría para solucionar todo, ¿no? Yo te arreglo el lavarropa. Y vemos después a la esposa, ¿no? Con la tabla de lavar, ¿no? Por 5 meses, porque si andaba mal la ropa lo terminó de destruir. Entonces vemos que hay personas que no escuchan y preguntan de la manera correcta, sino que hacen lo que quieren y buscan en otros lados. En cambio Jesús nos da la clave. Jesús instruyéndose y capacitándose en donde se encontraban. Y mira lo que dice después, en un pasaje más adelante, dice: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de qué? De los negocios, de los asuntos de mi Padre. Hermanos, tenemos que involucrarnos con las cosas de Dios. Ahí vamos a encontrar la solución a todos los problemas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí, con Dios. No ir a Él y preguntarle, no solamente a Él, sino también tener una comunidad de fe. ¿Me ponen buenos consejos? Por supuesto. Y no estoy diciendo que no puedes ir a un psicólogo. También tenés que ir al psicólogo si tenés un tema, ¿no? De fondo. Pero la clave es que busques en tu comunidad de fe, en los consejos, ¿no? El que ha ido ya por delante, el que ya ha transitado lo que tal vez vos estás transitando y te dé la palabra justa para salir. Ahora, dice más adelante que estaba el favor de Dios con Jesús. ¿Y qué más? Y que la gente también estaba, ¿no? Lo favorecía a la gente a él. Hermanos, cada vez que nosotros cumplimos, obedecemos y honramos a nuestro Dios, lo que empieza a aparecer en nuestra vida es el favor de papá. Es el favor de papá. ¿Y saben quién lo sabe? Esto lo sabe específicamente el enemigo. Y quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios que el enemigo siempre trata de tomarnos ventaja en esta carrera de la fe. Yo creo que está el enemigo, ¿no? Tratándonos como que vamos corriendo en la fe y creo que viene en el costadito muchas veces y nos empieza a alcanzar, ¿no? Y nos trata de tirar como una zancadilla, ¿no? Hay un meme que dice, meta, ¿no se lo ha escuchado por ahí? ¿No? Es como, meta. Yo creo que está el enemigo ahí tragando una zancadilla, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos, dice el apóstol, puestos los ojos en qué? En Jesús, ¿no? Conectado con Él, en un ambiente favorable, tomando decisiones en sabiduría?
el enemigo no puede hacer nada, el enemigo está vencido, lo venció Jesús en la cruz. ¿Se da cuenta? El enemigo no puede hacer nada en contra suyo. Es más, el mismo Satanás, cuando Jesús va al desierto, en un momento cuando él empieza, dice, la tentación, ¿no? Satanás empieza a tentar a Jesús. En un momento le dice, yo sé que si vos empezás a pedirle a Dios, Él va a mandar los ángeles, ¿no?, a que te ayuden. O sea, ahí está, Satanás conoce la posición de Jesús y la posición que vamos ganando nosotros cuando estamos conectados con Él. La palabra de Dios nos dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía el apóstol, ¿no? Entonces, hermanos, para que sigamos siendo de impactos donde nosotros nos encontramos, en la sociedad que necesitamos crecer adentro y ¿qué? Y brillar afuera. Necesitamos crecer. Necesitamos prosperidad espiritual. Y tal vez estamos desconectados en otras cosas. Y estamos conectando más con el mundo que con lo que Dios quiere hacer. Por eso te invito en esta mañana a que reflexionemos en esto. ¿Estamos creciendo en un lugar favorable o desfavorable? ¿Estamos llevando a nuestros hijos a Cristo? Tal vez estás pegando la vuelta ahora en el Señor, ¿no? Como el hijo pródigo. Perfecto, es lo que tenés que hacer. Te pregunto, ¿el Padre te va a rechazar? Te va a esperar con los brazos abiertos. Iglesia, ponete de pie, por favor, en esta mañana. Querido amigo, querido hermano que estás aquí en esta mañana, ¿querés el favor de Dios? Tenés que crecer. Tenés que madurar. Tenés que llenarte más de la palabra. Y si en este tiempo no estás abriendo la escritura en tu casa, es el tiempo de que lo hagas. Pará la pelota un cachito. Sentate. Reflexioná. ¿Qué torre estás construyendo y de qué manera la estás haciendo? Porque Dios en esta mañana quiere hablarte, pero también quiere bendecirte. Pero estar bajo ese favor tiene un precio, y es el llenarte de su palabra y de su presencia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque sé que cuando nosotros estamos conectados contigo, Señor Dios, estamos llenos de ti. Señor, por más que el ambiente sea nocivo, nosotros lo cambiamos ese ambiente y lo volvemos favorable en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana, Señor, que esta iglesia que lleva 11 años, Señor Dios, pueda seguir creciendo en la madurez en Cristo Jesús. Te ruego por cada familia, te ruego por cada matrimonio, por cada jovencito, por cada jovencita, por cada niño, por cada adulto mayor. En el nombre de Jesús yo te ruego que tu unción, Señor, llegue a sus vidas y que lo que hoy estamos aprendiendo sea para crecimiento de su vida espiritual. Padre, te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Señor, gracias porque en estos 11 años lo único que vemos es tu favor y tu gracia sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te ruego tu bendición sobre cada uno de los que estamos acá en esta mañana. Iglesia, pueblo de Dios, amigo que nos visitas, ¿querés la presencia? ¿Querés la presencia de Dios? Es el tiempo de que te formes en este lugar, en este ambiente favorable para tu crecimiento espiritual, personal y emocional. Si lo crees, decía amén. Si lo querés en esta mañana, decía amén. Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú nos llenas, Señor. Tú eres nuestra roca eterna. Tú eres el que nos guía. Y sé que solamente por ti y tu palabra, Señor Dios, alcanzaremos tu gloria y tu favor sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios.